Hola a todos, bienvenidos a este tercer martes de español de la tercera semana. Hoy íbamos a tener un video de una danesa, de un bizcocho así delicioso y quedó chévere la pintura. Dani la va a poner por acá. Y como era, pues ya es costumbre nuestra, salió desenfocado el video. No es incompetencia. La verdad es que nosotros pintamos o sea, esto parece como una cabina de un avión chiquitico y yo no me puedo mover para nada. O sea, tengo que mantenerme quieto 4 horas y hay veces me muevo y pateo la cámara o si muevo la cabeza para arriba le pego a la cámara. Entonces le pegué a la cámara y la volvimos a ubicar, pero se nos olvidó volver a enfocar. Entonces salió totalmente desenfocado el video. Que da tristeza, pero bueno. Pero entonces hice un bowl, un plato hondo con un poco de arándanos, que son blueberries. Pues nosotros acá le decimos arándanos en Colombia. Y es muy chévere porque en vez de pensar en una cosa singular, el problema de hoy realmente es pintar como un manojo de algo. Y eso es muy complejo porque realmente cuando uno pinta muchas individualidades que componen un todo, o sea, podemos decirle a eso pasto o follaje. Nosotros cuando decimos pasto no pensamos en una espiguita de pasto, pensamos en mucho pasto, o sea, en un pastizal. O cuando decimos follaje no pensamos en muchas hojitas, sino en el follaje de un árbol, como miles de hojas, cientos o miles de hojas. Entonces, hoy es el problema, digamos, más grande, el más complejo, no es pintar un arandanito. O sea, yo creo que si todos nos enfocáramos a tratar de hacer un arándano o una uva, digamos, de un manojo de uvas, pues uno puede hacerlo y lo pinta como si fuera una esfera. O sea, uno dice, esta es la luz más alta, este es el medio tono, esto es donde la sombra es más oscura porque está contra la luz y después la luz de reflejo. O sea, uno hace un ejercicio súper formal. Pero ya cuando uno ve una multitud de cositas individuales, el reto es mucho más grande, es mucho más difícil. Entonces hoy vamos a meternos en ese problema. Vamos a llorar un poco el hecho de que perdimos el video de la danesa, pero no importa, seguimos. Entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana. Acuérdense, así no entiendan un poco de inglés, no importa, pues véanme pintar y ahí van practicando el inglés, no pasa nada. Si no hablan para nada inglés, bien, todo bien. Solo pónganle mute y vean el resto de videos y nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Chao. Bueno, listo, comenzamos. Quería no hacer como una composición tan central para esta pintura, porque siento que ya había hecho unas composiciones donde está bien. O sea, uno creo que la manera más formal de presentar una idea siempre es ubicarla en el centro o dividirlo por cuadrantes. Yo creo que todos ustedes han visto esas como reglas que hay de composición, donde uno divide por cuadrantes y en donde se choquen, en donde se intersecten como los puntos, tienen que haber puntos de interés. Todas esas normas existen porque se pueden hacer imágenes eficientes a partir de ellas, pero también pues todas esas normas están hechas para que uno pues le encuentre como unos límites diferentes a eso que parece ya estar inscrito en términos de cómo hacer una imagen. Entonces quise cortar mi elipse y no sé si se dieron cuenta, pero al principio estaba tratando de hacer como mano alzada una elipse cortada y me di cuenta súper rápido que no me iba a salir nunca. O sea, que si yo tenía que cortar el trazo y no vincular lo que estaba por fuera del plano de la imagen, no iba a funcionar. Entonces rápidamente me di cuenta y en vez de ser terco, como que dije, no. Le pasamos una toalla de cocina, lo borro y más bien, como tengo la posibilidad, no la tendría si fuera un lienzo en un bastidor, pero como tengo la posibilidad de dibujar a través
digamos que ese límite invisible que tiene el parámetro del cartón, porque hoy estoy pintando sobre un pedazo de cartón, pues lo pasé encima de la tabla que tengo sobre la que estoy apoyando mi soporte y me ayudó muchísimo. Fue una ayuda grandísima para poder ubicarme. Y a mí, si les soy sincero, me cuesta muchísimo hacer una elipse. O sea, es de las cosas en dibujo que yo pienso que es más difícil. Por ahí hay tips. Yo he visto artistas que tienen como unas maneras súper obtusas, si les soy honesto, de hacer elipses. Yo nunca he podido con eso. Siempre he dicho, cuando uno dibuja es muchísimo más complejo porque pues en el dibujo hay un compromiso, digamos que inmediato con el trazo. Cuando uno está pintando, pues no es que tenga que desaparecer. Si uno piensa en Hugo o en Giacometti, pues el trazo todavía persiste en una capa final de la pintura. Pero si uno está haciendo como una pintura más tradicional donde uno trata de poner una masa de color justo al lado de otra masa de color, es decir, que los límites no son unos límites abstractos, sino que uno solo pone un bloque de color al lado de otro y se superponen, y tanto es así que la única manera de hacer que las masas de color se relacionen es si se tocan. Entonces uno como pintor tradicional siempre trata de que exista un contacto entre esas dos decisiones, entre esas dos masas de color que uno va a pintar. Entonces aquí lo difícil era que el borde del plato está pintado de azul, entonces digamos que hay un elemento reminiscente a dibujo que está en el volumen del plato hondo. Entonces yo igual sentí como el desespero y la obligación de que tenía que hablar de esa nota de dibujo azul, en un azul como violeta que tenía el borde, el contorno ahí del plato. Claro que también me di cuenta que mm, afortunadamente, y esto sí fue una cosa muy fortuita, yo hice esta pintura sobre un pedazo de cartón porque como ya había hecho la pintura de la danesa que se había dañado, pues no tenía soportes donde pintar. Entonces me tocó como súper rápido buscar en dónde podía pintar, y a mí me fascina pintar en cartón, me encanta, se me hace que es de esos soportes que son preciosos. Lo que pasa es que el cartón tiende a ser muy muy ácido y tiende a absorber muchísimo lo que le ponga a uno, o sea, ya sea así uno lo esté sellando, pero si le ponen una cola, él la va a absorber, si le ponen un imprimante lo va a absorber, si le ponen gesso lo va a absorber. Entonces, como absorbe tanto y tiende a ser tan acídico, tiende a afectar muchísimo la capa de pintura. Pero cuando yo digo afectar muchísimo, o sea, no me refiero que en 3 días la pintura ya se desaparece. No, por Dios. O sea, hay pinturas de Toulouse-Lautrec que están hechas sobre cartón que son absolutamente preciosas y están en un estado fantástico en museos todavía. Entonces, digamos que el soporte, aunque no es lo que uno pensaría como tradicionalmente adecuado, es un soporte que se ha usado ya por muchísimo y es fantástico. Y a mí en particular me gusta porque a diferencia del papel, pues la pulpa del cartón se siente muchísimo más por debajo del pincel. Entonces uno siente la resistencia y la absorción que está haciendo el soporte cada vez que uno está haciendo un trazo. ¿Qué significa eso? Que seguramente uno tiene que empezar a poner mucha, mucha más pintura, y hay como una especie de agarre que tiene el soporte que lo obliga a uno, como que le corta a uno el trazo. Entonces uno tendría que tener o un medio muy viscoso que le ayudara a que la pintura fluyera, o poner muchísima más pintura. Yo en este caso opté seguramente por empezar a poner mucha, mucha más pintura. Pero lo que me di cuenta es que si yo hubiera tenido el papel de la libreta en la que normalmente pinto, el papel ese de Moleskine en el que normalmente pinto, ese papel se desliza, como es un papel de un acabado, no sé si sea como acabado en calor, si lo prensen en calor, pero es bastante, bastante fino el acabado y liso. Entonces la pintura tiende a deslizarse muchísimo, además porque yo uso imprimantes acrílicos, y si le hago como una imprimatura, es una imprimatura gris en acrílico también, entonces se desliza muchísimo el pincel porque pues en últimas el acrílico es un plástico, entonces ahí se desliza bastante el pincel. Entonces el hecho de tener el cartón
me ayudó muchísimo a que esos momentos de dibujo que hubieran sido un poco más difícil si la superficie hubiera sido tan lisa, con una superficie que me iba como obligando a que el trazo lo hiciera más corto, me ayudó a que poco a poco le iba como sacando tajadas a esa elipse y sentía que me podía ir acercando, que eso para mí es súper importante en la pintura. Yo normalmente no pinto como con un... Trato de comprometerme, pero también soy consciente de que voy a llegar lentamente a donde quiero y si me dan, digamos que en estas pinturas normalmente tengo 4 horas, pero si me dieran 10 horas, pues en esas 10 horas lentamente me voy acercando hacia lo que quiero. Entonces tengo como esa manía al pintar, que es que siempre trato de ajustarme a la hora que tengo y trato de llegar a una resolución, pero que si me dijeran, hey, pinte 4 horas más, lo podría hacer. Y lo puedo hacer hasta que la superficie me lo deje hacer. Si la superficie me está pidiendo parar, porque ya es muy difícil mover pintura sobre la superficie, en particular cuando uno no tiene, digamos, un dibujo resuelto debajo de la pintura, sino que uno lo va resolviendo mientras pinta, va a haber un punto después de unas horas donde ya la superficie le está pidiendo a uno como, hey, ya no haga más porque lo que está haciendo es teniendo que poner o muchísima pintura encima o ya está modificando las capas que venían abajo. Entonces uno pudo haber construido unos brochazos ahí lindísimos y uno pudo haber modelado cualquier forma que uno esté modelando y de pronto en vez de sentir que uno está poniendo trazos encima de los que ya puso, uno empieza a mover y a molestar las decisiones anteriores, que eso pues casi nunca es bueno. El reto de hoy, aparte que lo estamos pintando el natural, digamos que ese es el reto de la semana, pero el reto, digamos, bonito de hoy era lo que les mencionaba en la intro ahí un poquito, y es que estamos pintando es un manojo de frutas, arándanos. Lo más complejo, y pues van a ver que empezamos en arándanos, pero vamos a terminar como degenerando la conversación hacia el concepto de multitud. Pero lo más complejo de hacer esos arándanos es que son muchos, pero se comportan como uno, como una unidad. Ese grupo al final tiene una identidad propia como grupo, como cúmulo de cosas. Entonces, en la naturaleza, yo les decía, hay muchísimos ejemplos de pequeñas individualidades que no se entienden por sí mismas, sino que se entienden cuando están al lado de rodeadas de muchas otras iguales. Por ejemplo, el pelo, no en mi caso claramente, pero el pelo tiende a ser una de esas cosas que uno no piensa en millones de pelos cuando ve, no sé, un hombre o una mujer con pelo largo, sino que uno piensa en una cabellera, digamos. Y entonces eso tiene conceptualmente una noción de unidad. Pero lo más bonito es que esa noción de unidad no tiene por qué ser exclusiva a objetos así que uno piensa como, esto es un manojo de un racimo de uvas o un manojo de agraces como este. Pueden ser, y el ejemplo más bonito, pueden ser individualidades que las entendemos como unas individualidades preciosas, digamos como sería el ser humano, pero que cuando se juntan y se vuelven una multitud, pues esa multitud también tiene como una característica unitaria. Y miren que todo esto, o sea, yo estaba pintando estos arándanos y estoy haciendo como el esfuerzo de mantener, es como un vaivén, estoy tratando de describir uno. Quizás ese uno, no sé cuál sea, ese uno es el que me estaba llamando la atención. Si todos nosotros estuviéramos pintando el mismo grupo de arándanos, el mismo manojo, seguramente los que me atraen a mí son distintos a los que les pueden atraer a ustedes. Y eso es bellísimo, ¿no? Porque cada uno de nosotros va a empezar a exaltar cualidades distintas dentro de ese grupo. Y eso es, en últimas, lo que va a hacer que nuestra pintura se vuelva nuestra. La decisión de en qué medida exalto aquello que me conmueve, aquello que me llama la atención, es lo que en últimas me va a describir a mí como pintor. Pero entonces yo estaba, mientras pintaba todas estas moritas y tratando de escoger como cuál de ellas era más importante sobre las otras y después cuándo se volvían grupo y después cuándo había un pedacito de sombra que quería como marcar, como todo ese flujo entre individualidad, grupo, me puse a pensar, esto es como Ramón Casas. O sea, que Ramón Casas, yo creo que lo estamos redescubriendo. Ramón Casas es un pintor catalán de finales del siglo XIX, pero
Ramón Casas es tan grande como Sorolla, como Zorn, como Sargent, o sea, como esa divina y trinidad que todos los pintores tenemos. Ramón Casas es absolutamente extraordinario, extraordinario. O sea, y piensen que viene en una o sea, Fortuny y Ramón Casas. O sea, ya con eso uno dice, ya, eso es la pintura catalana es increíble. Y Ramón Casas tiene unas pinturas en particular, una donde la Guardia Civil está como dispersando una multitud y la gente parece gente, o sea, y gente en todo ese sentido parece un mar de gente, parece un caos de personas moviéndose como en unísono. Y es impresionante, yo creo que no ha habido, no sé si habrá, pero hasta ahora no ha habido nadie que logre pintar el concepto de una multitud viva como lo hizo Ramón Casas. Y yo me puse a pensar por qué era tan distinto, por qué de pronto Ramón Casas es tan distinto a otros pintores, por qué no otros pintores se retaban como en esa misma medida, cuando era más o menos popular hablar como de la sociedad, o sea, de un concepto de la sociedad, sociedad alta, en muchísimos casos, pero de la sociedad en la pintura del siglo XIX. Entonces me ponía a pensar por ejemplo, la pintura victoriana, que era mediados y finales del siglo XIX también. Y hay una pintura muy famosa que es el Día del Derby de Powell Frith. Y yo pensaba, pero es que en esa pintura de Frith, por ejemplo, están cada persona es un personaje, cada persona está como haciendo, está como gesticulando y está interactuando con otra persona, como que cada le podría poner un nombre y una función y se vuelve súper anecdótica la pintura, es como si uno de verdad estuviera en un paseo y está viendo a todos estos personajes y cada uno tiene un rol específico y yo creo que cuando mostró la pintura, que todos la consideran como una obra de arte grandísima de la pintura victoriana, seguramente las personas se reunían a mirar como y a descubrir, ay, mire esta persona, qué está haciendo esta persona, ajaja, y de nuevo era una cosa súper, súper anecdótica. Pero entonces yo pensaba, bueno, pero por qué está esa tradición? Y claro, en mi cabeza como que me hizo pensar, bueno, pues que los ingleses vienen de Shakespeare y de Dickens, donde cada novela o cada play está repleta de personajes que tienen una voz absolutamente particular. Entonces, de pronto esa es su tradición y después me ponía a pensar, bueno, y la diferencia de Casas, aunque pues catalán, pero pues su tradición es española, Velázquez desde muy temprano y el Greco desde muy temprano tenían maneras casi que abstractas de referirse a un cúmulo de personas y era una cosa increíble, o sea, les importaba más como apilar a ese cúmulo de personas que darles como una identidad y un carácter específico. Yo sé que hay pinturas como La rendición de Breda, donde digamos que hay personajes muy muy importantes en la pintura y que cada uno tenía que ser reconocible, pero pues los españoles sí tienen esa tradición de que podían entrar y salir de una abstracción de la imagen constantemente. Entonces, esa tradición la carga Goya y la carga Goya perfectamente también. Y esa tradición es la que termina desembocando de nuevo en lo que sería Fortuny y Ramón Casas. Entonces ahí fue donde yo dije, no, pues tiene todo el sentido del mundo. Que se logre entender ese grupo de gente como un grupo de gente. Y aquí, aunque el esfuerzo que yo estoy haciendo es microscópico, si uno lo compara con cualquier pintura de multitud de Ramón Casas, no, lo mío es un esfuerzo de 4 horas de hacer unas frutillas, o sea, no tiene nada en la complejidad, en términos de la complejidad que tenía que manejar él para el diseño de sus imágenes, pero lo más bello es que se detonan toda esta serie de pensamientos donde uno dice, sí, o sea, hay un carácter que me hace pensar en ellas como un todo, pero hay un carácter que me recuerda que cada una de ellas tiene una personalidad distinta, cada una de estas frutitas, cada uno de estos arándanos. Entonces, en esa medida es donde en mi cabeza se desatan un montonón como de chispas y empiezo a hacer como conexiones con muchísima de la pintura que yo respeto y que adoro ver. Y también me ponía a pensar porque el día de ayer hacía yo referencia a Manet como este pintor preimpresionista que es muy expresivo, o sea, y me acordé de la pintura de Manet de Música en las Tullerías, y esa pintura pues sí tiene como un esfuerzo por hacer esa multitud como toda una multitud. Pero también después dije, no, pues sí, pero es que Manet realmente es un pintor
francés que quería pintar como Velázquez. O sea, Manet es muy, muy francés en todos sus sujetos de pintura y en la representación de la sociedad parisina, pero Manet es Velázquez, o sea, Manet quería pintar como Velázquez. Claro, visto desde un filtro, 200 años después, pero ese era su objetivo. Entonces, se me hizo muy bonito que, de nuevo, una reflexión de pintura del natural me pudiera como conducir por todos estos recorridos de historia de arte y que al final pues el plato hondo con arándanos se vuelve es un pretexto para poder hacer conexiones y apreciar y entender de dónde vienen las decisiones que yo tomo en pintura en un contexto muchísimo más grande de pintura. Entenderme como parte de una tradición enorme. O sea, uno cada vez que pone una pincelada en un soporte, en un pedazo de cartón, en un papel, en un lino, pues uno tiene en sus hombros eh, lo que sería digamos, la definición de nuestra pintura contemporánea. Tenemos en nuestros hombros 600 y picho años de pintura. Entonces, eso es fantástico. Y eso es sin contar las pinturas que tienen miles de años. Entonces, para mí eso siempre es bellísimo. Esa conexión que yo tengo con otros pintores, otras pinturas, es la que me hace sentir que hay una tradición inevitable y una tradición que se mantiene viva. Como es costumbre con ustedes, porque creo que hice lo mismo el primer martes cuando estábamos haciendo esa pintura de la chica con la luz verde, que la retoqué al final. Eh, este, esta pintura la retoqué y quedó así porque me di cuenta que aunque estaba exaltando ese azul violeta dentro de un marco como más agrisado, digamos, porque estaba rodeado de colores como mucho más neutros, quería hacer un juego como un poco más formal, porque hacer pinturas donde haya contraposiciones de colores complementarios pues es muy normal, muy tradicional, pero quise coger ese amarillo ocre un poco cálido que había, porque era un cartón que había en el fondo. Quise volverlo un poco más naranja ya a posteriori, o sea, esto ya es después. Y claro, uno asume riesgos con eso, porque las relaciones, cuando uno está pintando el natural, las relaciones que uno construye son con base en lo que uno ve. Entonces, cuando uno decide poner algo exógeno, tomar una decisión exógena y en este caso, de nuevo, a posteriori, o sea, ya cuando la pintura está seca y decir, voy a retocar este pedacito, eh, pues uno está asumiendo que va a haber relaciones que van a desajustarse, pero yo asumo ese riesgo, o sea, sabiendo que eso es lo que puede pasar en mi pintura, yo asumo el riesgo y digo, bueno, voy a sacrificar esta armonía que había con estos tonos que había pintado, la estoy sacrificando un poco por darle una característica a la pintura que antes no la tenía, o no la tenía, digamos, tan evidente, que es que haya un juego entre naranjas y azules. Y eso es. Y quedo satisfecho con eso. Pienso que se resalta la calidad como abstracta de esa composición, de esa elipse cortada que me gustaba mucho. Además, hace eco con la elipse más grande, que también sale muchísimo más del plano de la imagen, que es la sombra que se está proyectando. Y hace un juego cromático con los complementarios. Entonces ahí quedé como muy contento. Pero bueno, este es el plato hondo con los arándanos que nos puso a hablar de Ramón Casas y que Mané solo quería ser como Velázquez. Entonces, eso es todo. Espero que hayan disfrutado y nos vemos mañana. Mañana, así no hablemos inglés, nos vemos mañana. ¿Listos? Chao, gracias.